Buenas. La gente que va entrando en el directo, ¿me podéis dar feedback de que se oiga correctamente? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Venga, vamos a ir invitando. Perfecto, muchas gracias por el feedback. Uno Forever Photo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Felicidades en tu día. No sé yo cómo tomarme eso. Uh, ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Bien. Agotada ya. Agotada, ¿no? Sí, estoy leyendo ya Sí, sí. muchos tweets de la gente en el espectro que empiezan a sentir el cansancio, ¿no? De muchos mensajes, muchas contestaciones, algunas trifulcas también que está viendo, que siempre hay, ¿no? Por ahí. Normal, ¿no? Bueno, Sí. luego un descansito os merecéis, desde luego. Eh, bueno, tenemos mira, me dice por aquí, Rebeca dice, vaya día que llevas. Dice. Vale, vamos a ver si se conectan. Estamos esperando a dos personas más, ¿vale? Bueno, a Carolina ya casi todo el mundo la conoce. Además, ha tenido la amabilidad de estar conmigo en varios programas. Y creo que está entrando ya más gente por aquí. Eh, Estamos esperando a dos personas. Por favor, mandadme la invitación, la solicitud para entrar en el directo. Y bueno, mientras pues yo voy abriendo las preguntas que tenemos un montón. Sí, ya Mm, los he visto. ¿Has lo visto? Sí. Tenemos un porrón de preguntas. No sé yo si nos dará ¿Vamos a tiempo. acabar Mira, esta noche? Madre mía. madre mía. A ver, voy a ver si puedo invitar a... Venga, ya están las dos solicitudes más, de las dos personas más que tenemos por aquí. Es la primera vez que hago un directo de estos nuevos de Instagram de tantas personas. A ver qué tal se nos da. Vale, yo os envío la invitación y aquí estamos. Toma ya. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? nerviosos. Todo- ¿Nerviosos? Bueno, no os preocupéis porque contamos con compañía. Yo no sé si a Carolina no sé si es a mí, que la veo paralizada su vídeo, no sé si ha perdido la Sí, conexión. creo que se han parado. Sí, sí, hay ¿Sí? mala conexión. Hoy Carolina y yo hicimos unas pruebas y teníamos mala conexión ambas. Vale, bueno, vamos Esperamos a, ver lo Vamos a ver mínimo si, de... vamos a ver si lo puedes recuperar. Como está diciendo antes de que entraseis, mira, se nos ha caído, creo. Sí, A Carolina, la mayoría de la gente que sigue este canal ya la conoce porque ha intervenido bastantes veces, unas cuantas veces ya, 2 o 3 veces en los vídeos en directo que suelo hacer y también los vídeos que grabamos en estas jornadas que hacemos de Conoce a los autistas, ¿no? Conociendo autistas, que seguramente este será otro capítulo más. Em, pero vosotras sois nuevas en estas lides de mis directos, así que me gustaría, pues, si queréis que os presentaseis brevemente lo poco o lo mucho que queréis decir de vosotras para que la gente que os conozca, lo único que saben, que es lo que he anticipado, que sois dos personas que estáis en el espectro y que vais a contestar a preguntas que nos han hecho padres que tienen peques en el espectro. Entonces, unos segunditos que tengáis para presentaros un poquito mientras Carolina recupera la recuperación. Silvia, puedes empezar. Venga, Silvia, adelante. Si puedo hablar, sí. Madre, qué nervios. Ay, Eh, a ver, bueno, soy Silvia, tengo 26 años y soy de Galicia. Y bueno, hace unos meses, investigando sobre estrés, ansiedad, salud mental, llegué hasta historias en primera persona de gente autista, sobre todo de chicas.
y mujeres y me vi muy identificada y empecé, bueno, me emocioné muchísimo y empecé a mirar solo ese tema durante semanas y bueno, luego ya para saber si lo tenía todo en mi cabeza o tenía algún sentido, pues llamé a una asociación de autismo, pregunté si sabían sobre autismo en mujeres y adultos, me dijeron que sí, hice el diagnóstico y ahora estoy trabajando también con Daniel en esta ciudad tan bonita. Muy bien. Muchísimas gracias, Silvia. ¿Te la habías preparado o no? Ha sido muy sintética. Pues muy bien, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, yo me llamo Lorena, tengo 29 años, soy mamá también de un niño que también es autista, no hablante, y llevo también un tiempo moviéndome por aquí, donde me iba también sintiendo identificada, como dice Silvia, en ciertas cosas. También yo tenía otros diagnósticos como ansiedad y he acabado resolviendo gracias a mi hijo. Entonces aquí estoy, pues como mi mejor maestro y mi mejor respuesta, intentando dar también pues un poquito de calma a esos padres que empiezan este camino. Muy bien. Muchísimas gracias a las dos. Carolina me está diciendo por privado que cree que se ha caído. Yo creo que se debe haber cerrado su aplicación o algo. Vamos a esperar un poquito. Le voy a volver a enviar invitación para poder empezar todos juntos. Vamos allá. A ver si concedo la invitación. Bueno, comentaros a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por todas las preguntas que me habéis hecho llegar a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, por mail, mensajes privados en todas las aplicaciones del mundo, habidas y por haber. Intento resumir todas las que tenemos y bueno, tenemos muchísimas preguntas. Entonces, seguramente no nos dé tiempo para responder a todas. Pero vamos a empezar, si queréis, mientras Carolina se conecta, que voy a intentar mandarle de nuevo invitación. Vamos a empezar, si os parece, con la primera pregunta que nos ha hecho Beatriz. Nos hace una pregunta y pregunta cómo vivieron su infancia, su experiencia en el colegio, que es una cosa que preocupa mucho, ¿no? Evidentemente, a las madres que tienen un pequeño en el espectro. Quien quiera, Silvia. Silvia. Lorena. Venga, Silvia. Bueno, mis recuerdos son un poco esporádicos. Aquí y allá tengo algún recuerdo de algo, pero así en general, no sé, en parvulitos y primeros años, pues siempre aprendí mucho y aprendí muy bien y me gustaba mucho aprender. Sí que es verdad que en clase pues a veces estaba un poquito observando si había algo así de grupos o un poquito más aparte y me costaba un poquito iniciar y luego a lo largo del colegio pues igual bien, me gustaba mucho aprender y así y lo único así que recuerdo en general es que, bueno, mis padres sí que me han dicho que de vez en cuando tenía como problemas de conducta porque pues protestaba o decía cosas que yo creo que esto es así o esto no me parece bien y eso pues como que no se llevaba muy bien, aunque pudiera tener razón o aunque yo simplemente quisiera que me explicaran más las cosas. Entonces sí que tenía yo esta sensación de que como que me portaba mal, aunque yo no lo hiciera queriendo, y bueno, eso sí que está ahí. Y luego, en general, bien más de pequeña, jugando y así, de pequeña, mejor, porque ya jugábamos mucho, pues niños y niñas, daba igual, a correr, al pilla-pilla, y ya más de mayores, cuando yo quería jugar, pues, al fútbol y me gustaba, pues ahí ya se empezaba a ver un poquito más las diferencias de roles de género y aunque a ti se te dé bien, no te dejo porque eres una niña. Y bueno, así que ahí sufrí un poquito de
bullying no mucho, pero bueno, sí que ciertos momentos y me ayudaba pues tener alguna amiga cercana con la que siempre estaba segura y tranquila. Pero bueno, algunos momentos difíciles hubo por ahí. Y ya, paro aquí porque si no... Si no, no acabamos nunca. Muchas gracias, Lorena. ¿Qué tienes que aportar aquí de cuando tú eras pequeña? Yo quiero ser concisa porque lo cierto es que a mí se me achacaban, como a Silvia, muchos problemas de conducta. Era una niña muy ansiosa, nerviosa y lo cierto es que muy dispersa a la hora de quizás no me comprometía con aquellas cosas que no llamaban mi atención. Si no estaba dentro de mi interés sí que había una retención, pero si, algo que se iba más allá de lo que no quería abordar o no me interesaba abordar, no había manera de poder adquirir esta información en mí. Y lo que venía a decir era eso, que más bien se me achacaron problemas de conducta y de ansiedad. Es algo que es como muy prototípico, ¿no? Al final nos quedamos con la parte de la sintomatología de cuando hay un conflicto, que son cómo se expresa eso mediante trastornos de conducta, que normalmente es cuando la persona en el espectro, el pequeño en el espectro, llega al límite y se tiene que expresar de alguna forma. Y creo que una parte muy importante es lo que comentáis, ¿no? El hecho de que tiene que ser todo muy lógico, ¿no? Esa lógica aplastante autista que muchas veces choca con los modelos de enseñanza que hay normotípicos de no, esto es así porque sí o ya aprenderás eso más tarde, ¿no? Es una cosa que Exacto. dentro de la lógica del pensamiento autista pues choca muchísimo. Muy bien, venga, pasamos a otra pregunta. Esta es una pregunta que creo que es muy importante y creo que es muy importante vuestra visión. Me dicen, ¿qué terapias recomiendan para niños en el espectro? Solo veo que se ofrece ABA. Yo soy partidaria de la terapia ocupacional. Yo, como os he comentado antes, tengo un niño también autista, es no hablante. Mi hijo incluso ha sido un niño que recurría a la autolección. Cualquier estímulo le era hostil. La terapia ocupacional ha sido la base y la gran ayuda en abarcar todo el trasfondo de esas conductas disruptivas que denominamos autoagresivas. Y el conocer el perfil sensorial de mi hijo nos ha ayudado a formar ese puente, aparte del vínculo, como para también fomentar prerequisitos tan necesarios que buscan tantos padres como la comunicación, esa atención conjunta y lo primordial, el vínculo. Silvia, ¿qué perspectiva tienes tú de modelo de terapia para niños en el espectro? A ver, yo de esto sé poco porque yo de niña pues no sabía que era autista, mis padres tampoco, pero yo creo que lo que más me ha ayudado, a ver, teniendo en cuenta que yo no tenía problemas de aprendizaje o del lenguaje verbal, a mí lo que más me ha ayudado fue mi madre, que muchas veces hacía de terapeuta ella, y, y era explicarme todo lo que yo quería saber, todos los porqués, me los explicaba. Y esto mi padre también. Y luego, la segunda cosa más importante es que me costaba muchísimo, y me sigue costando, saber cómo me siento. Cuando algo me afecta, pues saber cómo me siento y qué puedo hacer, y solo me siento mal y agobiada y abrumada. Entonces mi madre poquito a poco pues me iba preguntando a ver qué pasó, ¿te molestó algo? ¿Cómo estás? Poquito a poco, muy poquito a poco, con hechos, me iba sacando a través de preguntas, me iba sacando cómo me sentía, si me pasaba algo, porque se notaba que me pasaba algo, estaba callada, me aislaba totalmente, ya cuando petaba. Y eso, aunque parezca que no quiera hablar, sí quiero y sí hay mucho que tengo que decir y que te vayan guiando y ayudando para sacar esas emociones me pareció muy, muy importante. Sí, que los padres son la mejor terapia. Unos padres bien formados, yo creo que no hay nada que pueda superar eso. Es una cosa que yo repito mucho, es decir, las sesiones de terapia, estas sesiones de terapia que se hacen una, dos, incluso tres veces por semana, les sirven poco si después esos aprendizajes, esas ayudas no se trasladan a los contextos naturales. Y Muy más bien. están niños en el cole y con sus padres. Entonces la intervención muchas veces tiene que ser guiada, a veces por un profesional, pero evidentemente tienen que ser los padres los que intervengan. Sí, trabajando en la misma dirección. Eso es. Muy bien. Oye, mira, Natalia, de Crecer Contigo, nos hace una pregunta muy interesante que dice,
¿qué hubieras querido que tus padres hicieran diferente? Sí, es una cosa que, por ejemplo, a mí, trabajando con familias, me viene mucho más, sobre todo de las madres, ¿no? Esa culpabilidad muchas veces de decir, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si he cometido un error, cuánto tiempo habré perdido con esto, o esto que hice a lo mejor estaba muy mal y ha sido desastroso, ¿no? Para mi peque. ¿Qué hubieseis querido vosotros que hiciesen distinto vuestros padres? Yo quizás que hubiesen respetado más mis tiempos y espacios. Debo decir que mi madre eh, fue muy tolerante conmigo. Yo soy huérfana, pero el tiempo que pude compartir con mi madre fue muy tolerante y permisiva. Sí que tuve un padre con un perfil más que ejercía mucha más presión sobre mí, y al no respetar esos tiempos y espacios que yo requería, dado a que nos movíamos en un ambiente laboral muy social, dado cara al público, porque mi familia tenía un bar familiar, exponerme de esta manera ha creado mella a la larga. Quizá esta sobreexposición y hubiese ayudado a no tener este nivel de autoexigencia sobre mí, niveles de ansiedad tan altos y esta mella que ha creado en mí. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, tengo otra pregunta aquí que creo que es muy interesante, que es de Jarvida y también nos la ha preguntado a Imaroga. Nos ha preguntado por el tema de la hiperselectividad en la alimentación. Es un tema que está muy poco tratado en el campo del autismo, y creo que es tremendamente importante en tanto cuanto es alimentación, que es una de las cosas más fundamentales que hay y siempre muchas veces es fuente de conflicto y de confusión, ¿no? Por el tema de que entra en juego también temas de posibles intolerancias, de ciertos déficits, pero el tema de esa selectividad, el tema de las texturas, los olores, es un tema que está muy poco tratado y muy poco documentado en la bibliografía sobre autismo. Entonces sería interesante que nos dieseis vuestra visión al respecto. Efectivamente. Silvia, ¿quieres hablar? Me sabe mal abarcar. No, te dejo a ti, que seguro que tienes más que decir. Bueno, en este tema la verdad que yo he indagado mucho, dado a que mi hijo es un niño que tiene un perfil sensorial en el que está tocada, hay una hipersensibilidad olfativa y gustativa, suelen ir normalmente ligadas, también visual. Entonces, luego también añado a que cuando nos aferramos a un formato nos cuesta mucho liberarnos de ese formato, y a veces también puedo achacarlo a la rigidez, pero como bien dice Daniel, y antes he comentado, la terapia ocupacional en este ámbito creo que es lo fundamental. Por ejemplo, con mi hijo hemos tenido que trabajar mucho el no ser muy invasivos con la comida, dado a que él solo tolera alimentos incoloros, insaboros y inoloros, como arroces y pastas blancas. Entonces, muy poco a poco hemos ido jugando con estos colores, texturas, partiendo de aprendizajes naturales y con juegos, que él fuese tocando y pintando los espaguetis con colorantes, siempre, como antes he comentado, que me hubiera gustado conmigo, respetando sus tiempos y espacios, nunca obligándolo. Si un día te hemos tenido que meter al Rey León dentro de unos espaguetis con un poquito de tomate, se ha hecho, y poquito a poquito él ha ido introduciendo esa manita para ya tener ese contacto, y con esa carta de presentación ir incrementando pues nuevos sabores, comidas, olores, pero siempre respetando los ritmos y tiempos del niño. Eso es primordial, porque una mala experiencia creo que a la larga también puede causar trastornos alimenticios y que se nieguen a comer. De acuerdo, muchísimas gracias, Lorena. Nos está comentando Carolina que tiene alguna dificultad con el tema de la conexión, está probando, pero le está resultando imposible entrar. Así que nada, nos ha dejado soles ante el peligro. Podemos hacerlo, ¿no? Nosotros tres, ¿sí? Venga, yo creo que sí. Venga, vamos a ello. Vamos con otra pregunta que creo que es tremendamente interesante. Nos preguntan por aquí, Miris, nos pregunta, ¿cómo decirle a tus padres que eres autista? Entiendo que es una persona que tiene el diagnóstico, que sabe su condición, pero que sus padres o algún familiar, vamos a extenderlo a los familiares o a personas de nuestro entorno, no saben que está en el espectro. Entonces, ¿cómo pensáis vosotras que sería correcto comunicar la condición autista? A ver,
yo esto lo he vivido hace unos meses, claro, y bueno, no podía, o sea, yo la impulsividad no podía callarme, entonces llevaba un día entero o unas horas enteras, así mirando todo lo de autismo que podía y de repente era como, Dios mío, lo tengo que comunicar al mundo. Y fui a buscar a mi madre y dije, mamá, mira esto, o sea, muy emocionada. Pero bueno, que luego me calmé un poco y le fui diciendo que me veía reflejada y tal. Y yo creo que sobre todo es ir poquito a poquito divulgando qué es realmente, porque igual tienen la imagen que yo tenía hace unos meses, que es de, pues, un niño asocial y un niño. E ir contando un poquito las historias. Y luego a familiares, lo veo difícil también, pero yo creo que es un poquito exposición gradual. Si no lo quieres contar así de primeras, o sentarte y decir, tengo que contarte algo, pues ir comentando cositas de, pues estoy descubriendo cosas sobre el autismo, ¿quieres que te cuente un poquito? Y te cuentas alguna historia de alguna persona, un poquito en general lo que es, y luego poco a poco pues lo vas haciendo natural y decir, pues nada, he descubierto que yo cumplo estas características y ya está. Muchas gracias, Silvia. Lorena. Yo en esto, la verdad que no puedo comentar así mucho, comparto con Silvia el ir tanteando el terreno de alguna manera, pero como no es una cosa que haya contado, simplemente lo he compartido con la terapeuta ocupacional de mi hijo y una amistad que tengo, mi pareja y su familia, no puedo tampoco decirte muy bien, porque cuando, por ejemplo, mi entorno sí que al ver a mi hijo lo dio por hecho, muchas de mis características. No tuve que explicar mucho lo que me ocurría, vamos. Claro, ahí tuviste la ayuda de tu peque, entonces se vio reflejado. Ahí esas características, sí, pues sí se parecen, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto lo que dice Silvia, creo que es importante ese globo sonda, ¿no? Que hay que lanzar a veces de, bueno, voy a decirte que eres autista, ¿qué entiendes por autismo, no? Y si tiene una visión más o menos actualizada, creo que es una buena premisa inicial antes de hablar de ello, pero en cambio si tienen esa visión un poco estereotipada de lo que es el autismo, pues quizás vaya a chocar mucho con su visión y vamos a encontrarnos un rechazo, ¿no? Ahí delante, entonces sí, cada caso hay que estudiarlo. Venga, seguimos por aquí, venga, Isabel y también mamá nos pregunta, ¿qué opináis de los métodos que dicen curar el autismo? Dice, yo estoy en contra, pero quiero saber vuestra opinión. Bueno, no hay nada que vaya a curar el autismo, yo solo curaría esa forma de pensar tan ignorante, perdonar si no fueron las palabras oportunas, pero es un tema que me enfada y solo aconsejaría que se formaran sobre esta condición, porque no hay nada que curar. No sé si veis algo que curar, yo creo que no. Muy bien. No hay nada que curar porque no es una enfermedad. Silvia, ¿algo que añadir? No, realmente no. Vale, me preguntan por aquí. Luchi Porta me pregunta, ¿es común el procesamiento lento en una persona autista? Sí, de hecho creo que es una de las características básicas a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento. Yo creo que es una de las características que luego da lugar a muchos de los comportamientos que vemos, que si tú estás muy atento al detalle y procesas despacito, pues luego en los ambientes sociales, por ejemplo, que hay muchos estímulos a la vez que vienen de muchos sitios distintos, pues naturalmente tú te vas a encontrar un poco desubicado e igual pues no te enteras bien de todo lo que se habla porque no lo escuchas bien o porque la conversación cambia muy rápido y tú aún estás procesando lo anterior. Y esto pues solo a nivel social, pero bueno, en más comportamientos sí que se ve. Lorena. Pues sí, yo también comparto en que sí que tenemos un procesamiento lento, ¿para qué vamos a engañarnos? Claro, vamos a ver. Lo que pasa es que si lo dejamos solo así puede parecer que es un hándicap, ¿vale? Y a mí no me gusta verlo nunca así. Lo que sí que es un procesamiento que es lento, pero es muy profundo. Es decir, sí es cierto que las personas que no están en el espectro neurotípica suelen procesar de forma más rápida, pero de una forma muy superficial.
¿vale? Y esa superficialidad también te lleva a perder muchas cosas. Entonces, en cada contexto distinto, pues es más Sí, ventajoso tener un procesamiento rápido o un procesamiento lento. Lo que dice Silvia es muy importante. En un sí, contexto de interacción social, en cambio, suele ser un hándicap, porque hay que prestar atención a muchas cosas. También sí. interviene el tema del procesamiento en paralelo versus el secuencial autista. Entonces, es una dificultad, pero en otros casos puede ser una ventaja muy positiva. Entonces, no lo Ese es el vemos como problema. lento, sino profundo. Sí, ¿Qué os parece? Vale, muy bien, muchísimas gracias. Un punto muy importante, porque además esto es una de las cosas que se habla poco dentro de la bibliografía y del conocimiento sobre autismo, y creo que es importante empezar a hablarlo de ello, ¿no? Igual que se habla de flexibilidad cognitiva o teoría de la mente, ¿no? Que son más conceptos más al uso. Venga, tenemos aquí una pregunta muy importante, creo que es de mi mamá, me tatú. Dice, ¿consideráis importante el diagnóstico en adultos? ¿Ayuda o dificulta? Creo que esto es muy interesante. Bueno, yo hice un post hace nada sobre que yo a los 14 años ya buscaba, me veía rara, diferente y ya buscaba pues un poco de alguna serie, pues veía algún personaje que era pues bipolar o trastorno de la personalidad y yo buscaba información porque decía, jo, a ver, me voy a intentar entender mejor porque yo me veo reflejada en algunas cosas. Y a lo largo de los años pues fui buscando respuestas todo el rato porque quiero saber y quiero conocerme. Y, y lo he buscado yo el diagnóstico porque no por el hecho de igual necesito un diagnóstico o creo que es un trastorno y tengo que tener el papelito médico, sino por que me ofrece una fuente de información muy grande para poder comprenderme mejor a mí misma, para aceptarme mejor y, y luego pues para conocer incluso a otras personas que, no sé, eso, que pueda ser interesante conocer. Pues ya está, no sé. Ya me olvidé de lo que estaba diciendo, pero eso, que sí. Muy bien. Lorena, ¿para ti es importante sí, conocer tu diagnóstico? ¿Te ha para mí, ayudado? ¿Te ha la- dificultado? sí, para mí ha sido muy importante porque siempre he sentido que era como un parásito social. Me he pasado la vida intentando, la palabra es integrarme, y por fin, sin intentar integrarme, he creado una tribu, una comunidad, y la verdad que he encontrado personas afines a mí y eso ha sido para mí muy liberador y parte de que deje de autoexigirme dado a la vida que he llevado y pase a ese periodo de autoaceptación. Ujú. Súper importante. Yo creo que no trae más que beneficios, como decís, ¿no? O sea, conocerte a ti misma, Sí, pues es fundamental. Saber de dónde viene y saber que lo que te pasa no es nada malo y como eres no es malo, sino que es distinto a la norma. Ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, tenemos otra pregunta más enfocada a los peques, creo que es muy interesante, ¿vale? Isabel y también mamá nos pregunta, ¿por qué no les gusta que les corten el cabello y las uñas o ir al doctor? A mi niño lo hace llorar mucho. esto también está ligado al procesamiento sensorial. Cuando hay una hipersensibilidad, ya sea táctil, auditiva, no sabéis lo demoledor que es que se te acerque una maquinilla. Es que de veras, no tener filtro es abrumador. Entonces, es como si tu hijo viese la muerte, de verdad, o parecerá una barbaridad lo que estoy diciendo, pero cuando esas frases que suelen decir los niños, me duele que me corten el pelo, es cierto, cuando hay una hipersensibilidad y más en distintos sentidos. Sentidos. Ujú. Por eso quiero dar tanto pie a la terapia ocupacional porque nos ayuda a abordar. Respecto al tema del médico, tenemos que pensar que situaciones totalmente impredecibles y más en esos contextos que van a invadir nuestros perímetros personales, que van a ser pues un detonante de crisis, podemos anticipar y poco a poco intentar darle al niño esa seguridad de anteponerle a lo que va a pasar para ir rebajando esos niveles de alerta y de ansiedad, pues en una situación tan compleja para nosotros. Ujú. Creo que es súper Sí, yo creo que importante. la Silvia. anticipación muy importante
Y yo quería dar una analogía que igual sí que es más fácil que pues gente neurotípica que no tiene esa hipersensibilidad sí que lo vea. Por ejemplo, cuando alguien está escribiendo en el encerado y la tiza como que chirría y tu cabeza hace que eso sí que molesta a todo el mundo y no solo tanto a autistas. Esa sensación yo la tengo con muchas más cosas. Yo la tengo cuando me están haciendo con el secador, el secador y el calor. En este caso, muy tal, yo no lo tengo, pero supongo que será una sensación similar, pues, y yo lo tengo pues con luces, con ruidos de platos, de estas cosas. Me ha encantado tu analogía, Silvia, y con tu permiso te la voy a robar. Porque yo aquí en estos vídeos lo hago es que robo frases. Como no está Carolina, que suelte unas frases espectaculares de política del autismo, que debería ser la president, pues gracias por escribir esta frase que me parece magnífica, ¿no? En serio, es una analogía genial para que la gente neurotípica lo comprenda, ese chirrido, ¿no? Eso de las uñas en el encerado, esos chirridos que se nos meten, que dices, pero ¿cómo es posible que este ruido me haya producido esta sensación, este escalofrío en la espina dorsal? Pues imaginaros eso multiplicado por 1000 y encima lo que habla, ¿no? Encima sin anticipármelo, continuamente, ¿no? Es tremendo. Es que lo raro es que no sufran por el tema del cabello, el tema de las uñas, el tema de los médicos. Muchísimas gracias. Preguntan por aquí acerca de esto también. Monse Díaz nos pregunta, hola, quisiera saber si la sensibilidad auditiva es para siempre o que con el tiempo se quita. Esto se la he preguntado a mi padre hoy, porque mi padre de sensibilidades auditivas también sabe mucho, y yo también, es una de las que más nos afecta. Y lo único, a ver, el perfil sensorial es personal, a cada persona le molesta pues igual cierto sonido con cierto agudo o cierta entonación y otros no. Y igual no es tanto la intensidad como el tipo de sonido, ¿vale? Entonces, este tipo de perfil sensorial yo creo que sigue siendo igual toda la vida. Lo que tiene bueno de envejecer es que no oyes tanto, me dice mi padre, los agudos, porque biológicamente pierdes sensibilidad a los agudos. Entonces, bueno, algo sí que baja en ese sentido, por lo menos a él le pasó, pero del resto, el perfil concreto de qué cosas te molestan sigue molestando. Por lo menos en ese caso concreto. Ok. Creo que tenemos a Carol por otro perfil que se nos ha metido por aquí. Le voy a dar el paso. Creo que se ha metido con el perfil de, si no me equivoco, de su marido. Voy a enviarle la solicitud, a ver si puede entrar. Venga, mientras seguimos. Yo creo que el tema de la sensibilidad auditiva es súper importante, pero creo que también es importante... Hola, has vuelto. Has suplantado identidad para... ¿Quién es? Estoy aquí, ¿yo quién es? Vale, estamos comentando... Cabezándose un rato. Carolina, estamos comentando el tema de la sensibilidad auditiva y nos han preguntado si es una cosa que se va con los años. Y creo que han contado unas experiencias muy positivas, Silvia, y una analogía muy interesante. Y creo yo, mi pequeña aportación que quiero hacer antes de darte a ti la palabra, para que cuentes tu experiencia y la de tus peques, es que también hay que separar lo que es la propia sensibilidad auditiva con el tema de la saturación y del procesamiento a nivel cortical de la importancia de los sonidos. Porque muchas veces se produce por eso. Es decir, cuando hay una sucesión de sonidos que nuestro cerebro, por la razón X que sea, no sabe jerarquizar, y de repente se quedan arriba del todo el nivel de importancia y no podemos dejar de prestarle atención. Y por eso la necesidad de aislarnos, como puede ser en entornos tipo centros comerciales, aeropuertos, etcétera, que hay tantos ruidos distintos que a todas las personas, autistas o no, nos abruman al principio, pero que en determinado momento la persona no de repente ya hace, vale, ya estoy bien, como automáticamente dejo de oír, pero no es que lo dejo de oír, sino que lo dejo a un nivel de plano consciente muy, muy bajo. En cambio, la persona en el espectro a veces no puede hacer ese ejercicio y por eso al final se tiene que aislar, ¿no? Con el tema del uso de auriculares, por ejemplo. Claro, cuéntanos tu experiencia con la sensibilidad. Yo, por ejemplo, la sensibilidad auditiva, a mí lo que me pasa es que tengo mucha capacidad auditiva. Entonces, yo oigo sonidos que el resto de personas no oyen, parece un perro. Sin embargo, a mis hijos sí que les duelen. A mis hijos sí les molestan. Pero sí que hemos visto que con la edad, también con el crecimiento suyo,
pues varían, van cambiando, igual o los van regulando mejor o no sé, por ejemplo, bueno, nosotros vivimos en Valencia, las fallas, los petardos, las mascletadas, y nosotros hemos estado 4 años que, por ejemplo, teníamos que cerrar la casa como un búnker y comprarles a mis hijos cascos porque era horrible. Los pobres se volvían locos. O sea, más que los pobrecitos no sabían qué hacer. Sin embargo, ahora son conscientes de lo que son. Yo creo que también va con la conexión del entendimiento. Ahora ya sé lo que es, ya no me asusta tanto. También es eso, es según el procesamiento de qué es y de la persona. O sea, hay a quien le duele, y es dolor físico, y hay a quienes le asusta porque no sabe tampoco de dónde viene. Que esta es otra parte. Las personas autistas tenemos mucho desconocimiento en muchas cosas, y hasta que no sabemos y no ubicamos de dónde viene, es otra parte también que hay que mirar. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Tenemos otra pregunta por aquí que creo que también es muy interesante que la contestéis, tanto en este caso Carolina como Lorena, porque tienen peques en el espejo. Entonces dice, nos pregunta un cajón cualquiera, ¿cómo hacen padres CEA con crisis de hijos CEA sin bloquearse o entrar ellas también en crisis? Súper interesante. ¿Lorena? Vale. Vale. Lo bueno que también, esa parte que también compartimos las crisis, lo bueno es que yo sé anticipar todas esas cosas que pueden llevar a colapsar. Entonces, gracias a eso puedo evitar muchas crisis, pero en el caso de no poder evitarla, soy la primera que, como entiendo lo que es una crisis, soy incapaz de añadir otro estímulo, intento pensar ante todo en él, en alejarle de todo el estímulo que le pueda estar siendo dañino en ese momento y perjudicial para él, e intentar siempre pues darle la información concisa hasta poder salir de ese mal rato que está pasando. En parte sí que es cierto que cuando a Arey se le pasa la crisis, mi ojo izquierdo empieza a tener un puntazo acentuado, pero el restante en principio nos entendemos y lo sobrellevamos. Yo es algo parecido, tácticas. Depende del por qué veas que ha ocurrido, pues, mi hijo, por ejemplo, ha llevado ahora, por ejemplo, te dice, mamá, a la cama, cuando se satura eso, y nos metemos los dos en la cama, abajo de las sábanas, y se calma. Que no estamos en casa, pues un abrazo, él es muy de apretar, el apretar le calma mucho. Y si estamos los dos bloqueados, nos tiramos los dos al suelo, tumbamos en el suelo, y el fresquito del suelo calma mucho. O nos compartimos cascos, vamos variando un poco. Muy bien, mira, nos dice un cajón cualquiera que está aquí en directo con nosotros, que es la persona que ha hecho la pregunta, y dice, a mí el adelantar que va a tener una crisis me crea la mía ya. También, eso es cierto, también ocurre, ¿eh? Bueno, venga, pasamos a otra pregunta. Nos pregunta por aquí, Mamá Sensorial nos pregunta cómo ayudarlos con la rigidez, con el tema de la inflexibilidad cognitiva a los peques. Carol, venga. Vale, a ver, la rigidez. Tienes que recuperar el tiempo. La rigidez, yo personalmente trabajándolo. También hay que ver si es rigidez porque es rigidez y cabezonería, que en eso los autistas también somos muy cabezones y muy nuestros, ¿vale? O es porque le crea dolor o porque realmente, por ejemplo, en el tema de la comida yo no creo que sea ya tema de insistencia, es pues si tiene problemas sensoriales con el tema de la comida, pues habrá que mirar otras texturas, ir cambiando, o sea, esto es todo así, o sea, ir mirando pautas para según qué cosas. Entonces, yo, por ejemplo, en fallas, por ejemplo, cuando íbamos a salir de casa, yo no podía salir con mis hijos de casa. Entonces, ¿qué hicimos? Le compré unos cascos que llevan una tarjeta de
de CD, le puse la música que a él le gusta y él iba por la calle con la música. Entonces iba concentrado en la música y no era tan consciente de los petardos. Sí que lo veía que igual faltaba un poquito, pero es que si no, no podíamos ir al colegio desde el día 1 de marzo. Entonces, claro, yo creo que es eso, ir conociendo principalmente es conocer a la persona y al niño, sus gustos y el porqué y hay que llegar a, no sé, también tiene razón, o sea, hay que llegar al porqué de las cosas. Porque si le duele algo o es algo que le crea dolor, por más que insista, no va a ser para mejor, yo creo que va a ir para peor. Exacto. Yo creo que es súper importante esa parte no podemos generalizar, decir, bueno, es que es inflexible cognitivamente, hay que averiguar. Claro. Si es cierto que puede haber un patrón que le cuesten los cambios, que le cuesten aceptar ciertas cosas también, pero tenemos que averiguar exactamente qué es, ¿vale? El hecho de que tenga una predisposición a eso no significa que ya tengamos que rendirnos y que hacer que se rinda ese peque que esté sufriendo, por ejemplo, por una cosa que a lo mejor con un sistema de anticipación o incluso con el tema de los cascos, esa solución que ha buscado Carolina y en ese caso concreto puede funcionar perfectamente. Entonces, no hay que tomarse eso como un paradigma que no se puede salir de ahí, ¿no? Muchas veces que es muy inflexible, entonces no hay nada que hacer. No, ¿vale? Venga, seguimos por aquí. Hace otra pregunta que me dice Anabela Acosta me pregunta, ¿por qué en algunos casos la luz de los techos es tan estimulante? Peques que se quedan mirando, entiendo, las luces en los techos. Igual es porque no le interesa mucho lo que está ocurriendo. Y es lo más interesante en ese momento. Silvia, Entonces, ¿qué nos dices de la luz? Porque tú comentabas que tenías cierta hipersensibilidad a la luz, por ejemplo. Yo, ¿Sí? ¿Me has comentado antes o no? sí. Porque, a ver, es que las luces de los techos son bastante intensas. Yo a veces estoy en clase y hay dos luces en el techo muy intensas y grandes y a veces pierdo el hilo de lo que estoy diciendo porque de repente, ¡pum! Es como un fogonazo en un coche. ¿Qué vas a ver? El fogonazo en un coche. Pero luego también yo creo que pasa bastante que si te sobreestimulan otras cosas y no tanto los visuales o las luces, pues igual para descansar un poco de todos los estímulos sí que te fijas en esa cosa concreta y lo miras un rato, descansas de todos los demás estímulos y luego vuelves al mundo real. Yo eso lo hago mucho, pero con el suelo. Miro para el suelo un rato, me relajo, me tranquilizo y luego vuelvo a mirar y vuelvo a interactuar. No sé, pueden ser muchas cosas, pero eso es lo que se me ocurre ahora. Muy bien. Mira, Anabela también nos pregunta, que creo que es importante esto, ¿no? Porque es algo muy recurrente, el tema del uso de la mirada. Nos pregunta, ¿qué se siente cuando te piden que mires a la cara de alguien? Y yo lo llevo más allá, cuando te obligan a mirar a la cara a alguien. Lorena. Creo que es terrible porque tengo que descifrar todo ese lenguaje no verbal. Nadie se imagina toda la información que tiene una cara y es cuando volvemos a esto del procesamiento lento, porque no soy incapaz de prestar atención al estímulo que el neurotípico consideraría relevante, dado a que me estoy dispersando, pues intentando pues canalizar todas esas... Y es más, yo añado, además estás intentando hacer algo que un neurotípico hace automáticamente, ¿vale? De una forma, un procesamiento totalmente central. Es decir, interpretar la mirada. Cuando un neurotípico lo hace así, ¿vale? Sí. Entonces tú, ese tiempo que pierdes en procesar la cara, no puedes procesar a la vez la información verbal esto de la cosas, eso es. y encima te están obligando a hacerlo. Sí, cara, ¿no? sí. Yo quería añadir, volviendo antes a la pregunta de cómo ayudarlos con la rigidez y la inflexibilidad, mi respuesta sería siendo muy predecibles. Cuando somos predecibles, Daniel, creo que ayudamos mucho a esa rigidez y inflexibilidad. Perdona, Artea. Mira, perdón, tengo que leer este comentario de Laura con respecto a lo de mirar al suelo que ha dicho Silvia. Pues yo miro mucho al suelo, las veces que me he encontrado dinero tirado en la calle. Nice. Genial, bueno, sí, el tema de mirar a la cara creo que es algo que tendríamos que hablarlo, como hacer solo un live de eso, solo un directo de eso, que es un tema que es tremendamente complejo
tremendamente aversivo para muchos peques en el espectro y les están obligando en muchas terapias Sí, a es mirar un continuamente a la cara, prerequisito. ¿no? Vale. Ok, venga, Sí. seguimos por aquí. Venga, me dicen, ¿cómo sentís en el cole con 6 añitos? ¿Qué debemos fortalecer en los pequeños? Nos dice Ana María Pinedo. El aprendizaje cooperativo, consideraría yo. Ujú. El A trabajo en ver, yo es que no sabían que era autista. Entonces, yo bastante mal. O sea, porque a mí los estudios siempre me han ido muy, 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 muy mal. Entonces, en lo que son los estudios, mal. Porque yo si hubiese tenido adaptaciones, me he dado cuenta que hubiese ido mucho mejor. Ujú. En cuanto a los amistades, depende de qué época del colegio estemos hablando. Al principio, cuando somos pequeños, muy bien, y conforme vas creciendo, pues no tan bien. Muy bien. Venga, seguimos por aquí. Ana María también nos pregunta, que creo que es importante, ¿no? ¿Qué hay detrás de la necesidad de saltar? ¿Debe el adulto facilitar esa actividad con una cama elástica? ¡Sí! Queremos camas elásticas. Yo estuve saltando un rato antes del directo para relajarme un poco. Yo he acompañado así en el salto. Yo también tengo. Me alegro que lo hayas dicho, Silvia, porque te iba a preguntar si podía decir esto en público. Me parece súper significativo. Antes le ha comentado Silvia que estaba nerviosa por el tema del directo, porque es el primero que hace con nosotros. Entonces, pues es una forma de relajarse que tiene ella y que es algo que es bastante común dentro de las personas en el espectro. Es como una estereotipia a nivel de motor global. Y no pasa nada malo. El problema que puede haber es cuando se pone a saltar encima de una mesa, como me está pasando con una familia con la que estoy trabajando, y que salta y se tira y pues se puede caer y hacerse daño o romper cosas. Y eso es una cosa pues, que no entiende porque es una necesidad que tiene, que le sale de su propio, del cuerpo, es algo instintivo, tiene esa necesidad de moverse y expresar así ese control a nivel de regulación. Pues si le ponemos una cama elástica, mejor porque es funcional, Mejor. es decir, es un Sí. sitio donde puedes saltar. Perfecto. Muy bien, bueno, Yonchu Gaviria nos dice, bueno, estás de primero de autismo, como suele decir yo. ¿Qué significan las siglas SEA? ¿Es lo mismo que TEA? Las rescato porque creo que es conveniente que las propias personas en el espectro, vosotras, comentéis cómo sentís con respecto a la denominación de trastorno y por qué la sustitución por este otro SEA. Yo personalmente, de todas, prefiero SEA. Bueno, yo soy de autismo, o sea, yo soy de blanquear la palabra, de que el insulto de autismo toda la vida tiene que desaparecer y que usándolo es la única manera de blanquearlo, porque no tiene nada de malo. Pero dentro de la base nueva esta de TEA, pues yo prefiero TEA, porque no estoy trastornada. Vamos, ahora ya estoy empezando a pensar que no, o sea, antes sí que pensaba que estaba medio sonada. Ahora ya no tanto. Y creo que lo de trastorno debe ser previo al diagnóstico. Previo al diagnóstico puedes pensar que estás trastornada. Exacto. Luego empiezan a encajar las cosas. Creo que es importante, ¿no? Ese cambio de mentalidad, ¿no? Hemos pasado, afortunadamente, aunque sigue estando en los manuales de enfermedades mentales, acotado el autismo, hemos pasado de decir que era una enfermedad del sistema nervioso a ser un trastorno del neurodesarrollo y ahora por fin se está empezando a cambiar hacia una condición neurodivergente, una neurodivergencia como otras tontas que hay y que no es una enfermedad ni un trastorno, sino simplemente es una forma de percibir distinta y que no por ser distinta significa que esté mal. Es decir, no es algo que esté estropeado, no es un puzzle roto que tiene que encajar, ¿no? Y podríamos pensar ahí un poco también en este tema. Venga, mamá de autista nos pregunta, bueno, nos hace dos preguntas. Creo que la segunda me parece súper interesante porque además lo estaba hablando hace poco, hace un momentito, con una persona que creo que es una cosa que se tiene que hablar más entre las personas que trabajan en el mundo del autismo, las personas autistas primero, evidentemente, es el tema del masking. Me pregunta, ¿de pequeño usasteis el masking para sentir que encajabais? ¿Qué creéis que debemos hacer las familias? ¿Dejar que hagan masking o intentar que se muestren tal como son?
a mí me encanta tal y como es, pero no sé si debo dejar de usar masking si cree que lo necesita. Súper interesante. Yo creo que no necesita, pero es nuestra respuesta ante la demanda de la sociedad. Yo antepondría que se muestre conforme es y no reprimiría el normalizar ser aceptado conforme se quiere que se sea. Y esto yo ayudaría mucho también a esta autoaceptación y a esta ansiedad que nos conlleva el hacer masking. Yo coincido totalmente. Perdón, Silvia. No. Yo vi un vídeo ayer de cuando tenía 4 años, en mi cumpleaños, y yo estaba muy seria mientras todo el mundo cantaba el cumpleaños feliz. Y 3 veces, esto es solo un ejemplo, ya lo he hablado con mi familia y es solo un ejemplo, y en general con ellos, no me dijeron nunca, no te sientas así o no hagas esto. Siempre me dijeron, sé tú misma y aunque seas diferente, está bien mientras lo comuniques con respeto. Pero es un ejemplo simplemente. Y en este vídeo yo estaba muy seria mientras cantaba un cumpleaños feliz, sigo estándolo porque no sé qué hacer mientras canta la gente. Y 3 veces me dijeron, pero sonríe, ¿por qué no sonríes? Sonrisita. A mí esto me sienta fatal porque si yo no me siento así, no entiendo por qué tengo que poner una fachada en la cara en la que sí estoy sonriendo, porque si ves el vídeo yo sí que sonrío cuando me apetece sonreír, que es cuando estoy soplando las velas y me gusta soplar las velas. Y eso, y luego sí que me parece muy interesante y muy importante entender todas las situaciones sociales y cuándo a veces es mejor comportarse de cierta manera porque está mejor visto, pero siempre explícitamente cómo eres tú está bien, pero esto puede ser una herramienta para llevar mejor cierta situación. Pero ser muy consciente de que es una herramienta y que la puedes usar como ello para moverte por el mundo, pero que siempre está bien ser tú mismo y actuar como realmente te sientes. Creo que eso es básico. Estoy totalmente de acuerdo con las 3. Y de hecho para mí es base de mi intervención. Es decir, yo te voy a enseñar ciertas herramientas desde un punto de vista de haciendo de puente entre el mundo autista y el mundo neurotípico. Es decir, mira, en este entorno te va a exigir esto. Estoy de acuerdo contigo. No debería ser así. Es totalmente injusto. Pero hasta que cambie la sociedad y por tu propio bien y tu supervivencia y porque tú puedas tener una ganancia, puedes elegir utilizar esta estrategia, pero cuidado, que te puede generar cierto desgaste después. Pero tienes que poner una balanza si te compensa o no. Para mí eso es básico en la intervención, por ejemplo, con personas en el espectro, ¿no? Dotarles de esas herramientas, no para cambiarles su forma de ser, sino para que puedan obtener un beneficio de una sociedad que les exige muchísimo. De todas maneras, ahí hay un problema. Dime, Carol. Ahí hay un problema. Y es que, por ejemplo, las mayorías de las mujeres somos capaces de hacer masking, pero hay muchos autistas que no pueden. Yo no sabría decirle a mi hijo que es socialmente, a día de hoy, aceptable o no. Él va a ser como es. Entonces, yo creo que el trabajo que tenemos los autistas, que sí que somos capaces de cambiar las cosas o de enviar una aceptación o de empezar un camino para aquellos que no pueden, es muy importante. Porque hay quien no elige hacer masking porque no es consciente de que puede hacerlo o no sabe cómo hacerlo. Muchas veces creo que además el problema del masking es que se hace de forma inconsciente. Es decir, se empieza a hacer y no te das cuenta. No es como usar una herramienta, es como hacer un cambio total. Dejar de ser tú misma o tú misma y te transformas. Y de hecho se están produciendo muchísimos casos de desrealizaciones y despersonalizaciones que acaban en pabellones psiquiátricos por crisis, por desrealizaciones. Y son personas en el espectro y les diagnostican con TLP, ¿no? Por tener esa desrealización. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso yo siempre hablo de herramientas, no de que finjas y claro, niegues tu realidad. Creo que es brutal eso. Y tener que llegar a hacerlo dice mucho de la presión a la que está sometida esa persona. Es tremendo, para tener que hacer eso, transformarse de tal forma que ni se reconozca, ¿no? En el espejo, como me han contado, me han relatado muchísimas personas, ¿no? En el espectro, ¿no? Que hay que mirarse y no reconocerse, terrible. O sea, se cambia a nivel psíquico y físico, la percepción física de no reconocerse. Terrible. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, Mireia, cambiando un poco de tercio. Sí, yo creo que
Además, ¿quién podríamos hacer también otro vídeo solo de eso? Perfecto, muy bien. Dice Mireia, mi pregunta es sobre las mentiras sociales. Tema súper interesante. Si han trabajado de alguna forma lo que se puede o no decir, aunque sea verdad. Si les ha traído problemas, malos entendidos o momentos de risa. Es un tema muy importante, ¿no? El tema de las mentiras sociales, mentiras piadosas, ¿no? ¿Qué tal me queda esto? Uy, te queda fenomenal, ¿no? Me queda horrible, ¿no? Por poneros un ejemplo, por poneros un poco en contexto. ¿Qué miráis? Yo lo llevo muy mal. Carolina es la leche de autista en este sentido. Yo lo llevo muy Súper mal. sincera. Es que Hombre, yo es que hasta de pequeña, cuando yo que sé, cualquier chorrada que dices a tu madre, que igual te dice, si le miento, yo sé, porque mi amiga en el colegio tiene, pues miéntale y no sé cuánto de menos. Mi madre me miraba y me decía, ¿me estás mintiendo? Y yo, no. Es que o sea, no es algo que pueda hacer, es que mi cara dice que es mentira lo que te estoy diciendo. Es difícil. Entonces, no te contestaré o no te cogeré el teléfono. Entonces, entran otros problemas porque dice, no me cae bien, o no me coge el teléfono, no me habla. No, es que igual, si sé lo que me vas a preguntar, si no te cojo el teléfono, no te tengo que mentir. Así que la ahorras, ¿no? No entras en conflicto contigo misma, muy bien. Lorena, Silvia, a este respecto. Lorena. Yo tampoco sé mentir, lo cierto es que es lo que dice Carol, se me ve a leguas en la cara, incluso tengo un autorreflejo y tiendo a abrir la nariz y me pongo aún más rígida de lo que ya tengo todo lo que viene siendo la cara. Y vamos, me pillan en definitiva. Mi amiga se ríe mucho porque ella y yo ensayamos mucho este tipo de monólogos y se troncha porque me dice, es que Lorena se te ve a leguas. La verdad que mentir nunca se me ha dado bien y llevo muy mal el que mientan. Lo cierto es que una persona que mienta, soy muy extremista y no la tolero. Me pasa igual. Yo, a ver, yo tampoco, o sea, yo digo lo que pienso, pero es que entiendo que en estas situaciones no se espera que diga lo que pienso y yo creo que ahora mismo en el tema de aprendí que es realmente importante en estos casos. Por ejemplo, si alguien lleva una prenda que a ella le gusta y me preguntas que a mí me gusta, te pregunto, ¿tú cómo te sientes llevándola? Claro. Sí, pues me alegra muchísimo que te guste y te sienta bien porque estás contento con esa prenda. Y ya está, igual no es de mi agrado, pero eso no tiene nada que ver. Okay. Yo tengo una respuesta parecida. Si te gusta a ti, todo vale. Yo soy más pregunto que dónde se lo han comprado para decirles que no acudiré jamás a esa tienda. Yo depende del día, igual en otro momento. Y ya. Muy bien. Venga, vamos con... Mira, Desiree nos hace una pregunta sobre un tema conductual. Me dice que su peque, que tiene 7 años, y cuando se enfada por algo, como por ejemplo algo que no se sale con la suya, comenta que pega a su hermano pequeño. ¿Qué puede hacer? Esas tengo yo. Esas tienes todo tuya. A ver, yo tengo, por ejemplo, aquí un panel con pictos de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando ocurre esa situación, que ocurre, pues vas a por el picto de lo que está mal y al picto de la imagen, pues por ejemplo, mi hijo, pellizcar, o sea, nos lleva fritos. Pellizcar está mal. Le haces yo por ejemplo le hago que lo repita para que sea consciente, porque si no, está con la musaraña igual que muchas veces. Y intentas que no ocurra, o sea, yo por ejemplo ya sé cuándo va a ocurrir la mayoría de las veces, que no todas se pueden evitar, y hacer distancia social. Separo a mi hija de mi hijo o me separo yo, pero es insistir y que él
comprenda que está mal. Y luego, pues llevarlo yo qué sé, pues intentar, yo por ejemplo, el otro día, yo voy comprando cosas, pues ahora le hago por pellizcar, pues intento que algo que de tacto que le guste, en lugar de pellizcarnos a nosotros, pues te pellizque eso. Es complicado. Justo iba a añadir lo que dice Carol, porque yo estoy en un contexto parecido. Arey ha vuelto a recurrir a la autolección, dado a que ha tenido unos periodos de cambio muy radicales. Entonces, en la misma agenda escolar, lo que le ofrecí fue el recurso de Arey no se pega, con el pictograma de darse en la cabeza, está mal y duele, está bien, apretar. Entonces ofrezco la alternativa, siempre hay 2 sobres, para que él pues intente sacar esa frustración por otro lado. Pero es un tema que Carol y yo incluso hablamos mucho. Justo nuestros peques están en una edad parecida y también hay mucha frustración de por medio. En nuestro caso los niños tienen son no hablantes, entonces es más frustrante el no poder decir lo que quieres que otros puedan entender. De acuerdo, muchísimas gracias. Anticipación visual también y ofrecer alternativa. Fantástico. Venga, seguimos por aquí. Nos pregunta también Mireia sobre la relación que tienen con sus hermanos de tenerlos, si ha habido o hay celos, juego, aceptación, complicidad, por el hecho de estar vosotras en el espectro. Comenta. Aquí Carol podría hablar de sus hijos, porque yo sí que es cierto que Arey es hijo único y si hablase de mi hermana, la verdad que no hay un trato no hay un vínculo, para ser honestos, dado a la crianza que tuvimos. Esto influye mucho los padres, en vez de ser una crianza en cooperativa fue más bien en competencia, siempre se mostraba esa rivalidad de tu hermana si hace y tú no llegas a hacerlo de tú. Entonces sí que apareció a la larga esta es la repercusión, el que no tengamos un contacto mi hermana y yo, y quizás sea intermitente. Pero Carol creo que es la más indicada para hablar de este tema porque tiene 2 peques. Perdón, me he perdido la pregunta porque os habíais desconectado. Tema de relación con hermanos. Si hay celos, juego, aceptación, complicidad, que es una cosa que pregunta bastante a los padres, el hecho de que a lo mejor su peque en el espectro pues no se relacione con sus hermanos. Vale, a ver, hay de todo. Nosotros en un principio, Copper, por ejemplo, iba a su aire y mucha relación no tenía con Atenea. Pero también tienes que intentar, el padre, forzar un poco. Y forzar me refiero, no forzarlo a que tienen que estar atados el uno al otro todo el día. No, pero por ejemplo, sí que crear juegos o hacer juegos que les gusten a los dos en los que los dos interactúen. Muy bien. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, al escondite, fíjate, por la casa, los dos escondiéndonos unos los otros, o sea, intentar que ellos conecten de una manera, porque son muy diferentes. Ellos son muy diferentes. Yo, por ejemplo, Copper, ya sabéis, le gusta el arte y a Atenea le gustan los coches. Es que así de jugar, de algo que digas, tienen que conectar, o sea, pues tienen que ser cosas que veas, de ir buscando cosas que les puedan gustar a los dos y buscar, crear momentos en los que puedan interactuar los dos. Y luego pues ir trabajando, pues que si nos ponemos a jugar un juego, pues ahora uno, ahora el otro, pues con una cosa con la otra, ir buscando esa conexión. Ellos por sí mismos, ahora está empezando que cuando le da la volada a mi hijo se va a la brasa porque es su hermana y dices, pero antes no ocurría. También yo creo que conforme van creciendo se van dando cuenta de más cosas que antes cuando son pequeñitos no se dan. Entonces, para mi hijo cuando nació Atenea era como esa cosa de ahí, ¿qué coño es? O sea, ese bicho que hace aquí. O sea, claro, o sea, entre que él estaba a su aire y que era no le hacía ni puñetero caso. Pero es como el gato. O sea, el gato cuando llegó el gato pasaba completamente de él. Tenemos 2 años ya el gato y ahora se le acerca. Yo creo que es todo cuestión de tiempo y de intentar crear esos momentos, porque nosotros somos los adultos, somos los que tenemos que darles las oportunidades y hacerles ver o darles las opciones que ellos no crean, dárselas nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, Natalia Crecer Contigo nos hace una pregunta muy interesante.
Pregunta que qué pensáis vosotras como personas en el espectro de que las madres o los padres, las familias, expliquen el autismo de su hijo para a su entorno, a sus entornos, entiendo, más allá del entorno familiar, para buscar empatía y respeto. Que si esto no es etiquetar. Yo personalmente creo que es necesario. No se trata de etiquetar. Yo, por ejemplo, es que es lo que hemos hablado muchas veces, es educar a la sociedad. Tú cuando una persona en silla de ruedas va a salir a la calle, no le dices, no, levántate de la silla y anda. O sea, no, o sea, ¿por qué el autista tiene que dejar de ser autista para salir al mundo? O sea, este mundo también es nuestro. No, tienen que aprender que estamos aquí y que hemos venido para quedarnos, es lo que hay. Efectivamente. Muy bien, supongo que opináis de la misma forma, ¿no, Lorena? Sí. Yo creo que incluso... a veces... Ay, perdona, Silvia. Ay. Silvia. No, que yo creo que a veces es difícil el dar el paso, porque, bueno, a mí me está pasando, o sea, yo creo que es algo que se tiene que hablar, porque de lo que no se habla no existe, y existimos, entonces hay que hablar, pero aún así yo creo que es difícil, porque tienes que sacar el tema, tienes que explícitamente decir, voy a hablar de esto y te lo voy a contar. Y en qué situaciones... Porque como dice Caro, perdón que te interrumpa, Silvia, porque me están diciendo por aquí porque les parece que no es necesario, que eso es etiquetar. El problema que hay con el autismo y con otras neurodivergencias es que es invisible, en el sentido de que no lo ves. Y que incluso pasan cosas y las justificas diciendo, es que es vaga, es que es cabezona, es que es exagerada. Entonces, si no hay una visibilización muy clara, como equiparándolo, como ha hecho Carlos, a una persona que va en silla de ruedas, no le dices que corra, ¿no? No le dices que se levante. Pues no le digas a una persona en el espectro cierta serie de cosas. No creo que por eso es la importancia de etiquetar. Perdona, no me callo. Exacto, y yo creo que ahora los datos dicen que sí que hay que hablar de ello, porque hay acoso escolar, hay suicidio, hay mucha tasa de ansiedad y depresión, hay poco integración en la vida laboral, y hasta que no se normalice muchísimo más, se vea mucho más y realmente estemos incluidos y sea más fácil, hay que hablar, porque si no, no va a cambiar. Lorena, ¿quieres añadir alguna cosita? Entiendo que No, yo incluso había entendido la pregunta como que ella, cuando explica a la gente el autismo de sus hijos para buscar esa empatía y respeto, la gente asociaba que etiquetaba a su hijo. Y hoy en día eso me refiero, sí. etiquetar pues puede servir para saber las necesidades de apoyo que requiere tu hijo. Es que hoy en día es imprescindible, como dice, porque si no es cuando no se van a subsanar las necesidades que tenemos. Claro. Luego también hay una cosa importante, y es que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva de adultos. Ella está hablando como madre. Entonces, lo que yo me quiero referir es que, por ejemplo, hay muchas madres que dicen, no lo digo porque así no le pongo el San Benito a la niña, ¿vale? O al niño. Pero yo, para mí, de mi percepción como hija, si yo sé que soy autista o veo que soy diferente y mi madre o mi padre no, o me dicen, no digas que eres no sé, o vamos a algún sitio y no digas que eres no sé cuántas, o no digas esto, no digas lo otro, yo voy a tener la sensación de que me pasa algo malo. Eso es. El reprimir. Claro, o sea, ¿por qué soy autista? ¿Por qué he nacido autista? ¿Que eso es malo? ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Por qué? O sea, yo creo que Sí. es crear más dudas a la persona o al niño, al niño más dudas de lo que realmente necesita. Ya tenemos un cacao mental de normal en la cabeza. Vamos un paso más allá, porque nos pregunta PH Diari, nos pregunta, ¿qué les diríais a unos padres que no quieren aceptar que su peque es autista? Bueno, que escucha la primero. Estoy tomando aire. ¿Lo has visto? Cuidado.
A ver, yo primero buscaría ayuda en la comunidad autista, porque depende con las manos que des, es una tragedia el autismo o puede ser el reto más maravilloso de tu vida. También quiero decir que de todas aquellas expectativas depositadas en sus hijos, porque sus hijos no han venido a cumplir las expectativas ajenas. Me encanta, Y Lorena. Y aparte de esto también que les quieran conforme son, respetando los tiempos y espacios, como muchas veces también he mencionado, y así es como van a conocer a tu hijo verdaderamente. Qué bien. Básicamente eso, que se centre en las necesidades que tiene su hijo y no en lo que ellos quieren. Porque normalmente el problema suele ser que yo quiero que mi hijo sea futbolista y me saque de pobre. Ya, pero es que igual no sabe pegarle un balón. Pues esto es lo Sí. mismo. Yo puedo querer que mi hijo sea pianista y a mi hijo gustarle el deporte. No. Pues que Tienes se que coger a compre las esa personas madre como... un piano, que se compre la madre, Claro, si quiere que su tienes hijo que sea coger las pianista. cosas, tienes que coger las cosas conforme son y conforme son es cubrir las necesidades del niño, la niña y las necesidades son las que hay. Si es autista, tiene unas necesidades, si es neurotípico, tiene otras necesidades. Y vuelvo a lo mismo, si la persona va en silla de ruedas, necesitará una silla de ruedas. No le vas a decir que se vaya arrastrando por el suelo. No es que no quiero que vaya en silla de ruedas, ya, pero es que es su manera de moverse y es... No hay más. Ojo, y esto ocurre. Yo estaba haciendo un curso de lengua de signos y, y muchas veces en las personas sordas eh, el, el método de enseñanza sigue siendo oral. O sea, se pasan horas y horas y horas de su vida aprendiendo a leer los labios y a pronunciar cosas, cuando ese no es su método, ya no es su método más fácil, su método más natural de comunicarse, que sería el visoespacial, cuando tienes la lengua de signos, y una vez que adquieres ese lenguaje, pues puedes llegar a puedes llegar a aprender muchísimo más, porque tienes un método de comunicación que se adecua a tus necesidades y a tus capacidades. Entonces, no niegues una realidad, conoce a tu hijo tal como es, y si concretamente tiene unas características que es lo que se ha definido como autismo en las investigaciones, pues genial, pues aprende muchísimo, conoce a tu hijo, conoce la información que te da lo que ya se ha estudiado sobre autismo y para adelante, lo mejor que pueda ser tu hijo queriendo tal como es. Yo creo que parte de esta responsabilidad de tener esa visión y de esa falta de aceptación viene por cómo se comunica, ¿no? El diagnóstico, y aquí la responsabilidad de los profesionales que comunicamos el diagnóstico. Y muchas veces son sentencias de muerte en vida. Sí, tal cual. Sí, Sí, lo sí. podemos asegurar, lo podemos Sí, asegurar. doy fe, sí. Esto es una auténtica barbaridad y se escuchan verdaderas barbaridades. Yo he escuchado verdaderas barbaridades en todos los años que llevo de carrera. Y es parte de nuestra responsabilidad como profesionales el dar una comunicación positiva de la condición, no centrándonos solo en los síntomas y en los hándicaps, que también es importante tratarlos para dar las herramientas para que puedan desenvolverse lo mejor posible. Pero ese tipo de comunicaciones, además de sentencia de tu hijo no va a hablar, tu hijo no va a tal, tu hijo no sé qué, cosas como vete pensando en tener otro hijo porque de este, o sea, unas auténticas barbaridades que dicen, madre mía, O que le incluso quiten la licencia a esa persona, por favor. Incluso no tengas O no tengas más hijos que te sale. No me lo dijeron a mí. Eso me lo han dicho a mí. Sí, sí. Ok, venga, seguimos por aquí. Mira, P. Andreas 7307 nos pregunta, a ver, ¿cuáles son los factores que más influencian la calidad de vida de las personas en el espectro? Supongo que se refiere a capacidad de socialización, cociente intelectual. Yo digo que he subrayado la socialización, ¿de acuerdo? Para mí este es mi mayor dilema. Yo creo que depende del autista, porque hay autistas que son muy sociables. Sí. Mi hija, por ejemplo, es amiga de todo el mundo, es mega amiga de todo el mundo. Que entra por la puerta y ya es hola, amigo, o sea, directamente. Es dependiendo del autista. Entonces, por eso digo que es tan importante el diagnóstico y el autoconocimiento de las personas, porque es que no todos somos iguales.
Cada uno tenemos un pito y una flauta. Efectivamente. Venga, seguimos por aquí. Venga, Gutiérrez, 2145, nos dice, ¿por qué la terapia ABA no es buena? Porque es adiestramiento canino. Y tenemos evidencias científicas avaladas hoy por hoy, pero a la larga, ¿alguien se ha parado a pensar la repercusión? En su día hubo una adiestradora canina que dijo que las barbaridades que hacen en el ABA no se las hacía ni a sus perros. Con eso digo todo. Hay artículos muy interesantes de adultos autistas que la verdad están al alcance de todos y informarse es muy fácil. El problema muchas veces de la terapia ABA es que ofrece resultados muy rápidos. ¿Por qué? Porque va al castigo y al refuerzo y a la extinción, ¿no? Entonces, claro, los padres lo ven como una solución, ¿no? Muy radical. A mí me lo han preguntado muchas veces y creo que en todos los directos que hago me preguntan, ¿y tú cuándo utilizarías ABA? Y le diría, si no hay otro remedio y el niño se me muere, si no intervengo con ese tipo de intervención. Y aún así, después intentaría cambiarla. Sí. Para mí sería un último recurso. Sin embargo, cuando los adultos que han pasado por ABA dicen que tienen un estrés postraumático tremendo, no hacen caso. Exacto, porque hay testimonios desgarradores y las conductas que se han querido reprimir en la primera infancia, después son apoteósicas. Muchas veces el tema es ver el paradigma que está detrás de esa intervención. Si es un paradigma basado en la normalización, cuidado, porque no solo está el ABA, también hay otros. El ABA es el más famoso, pero Sí. todos. Lo que hay que hacer es una intervención basada en el respeto y basada en un sistema perceptivo distinto. Y naturalista. No puedes efectivamente, y naturalista. No puedes intervenir pensando ya que eso está mal y hay que cambiarlo. Y ponemos el ejemplo un poco manido de las estereotipias, ¿no? De vamos a eliminarlas porque no me conviene que haga así. Como, pero vale, y si hace así con el boli, entonces sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero antiguamente se hacía con las personas zurdas. Yo recuerdo a mi tía que en el colegio echaban la mano a la espalda. O nos daban con la regla. Claro, exacto. O sea, porque a los autistas que necesitan aletear o necesitan correr, hay que atarlos, ¿no? Efectivamente. La terapia de conversión de personas LGTB, igual. Exacto, lo mismo, tal cual. Bueno, por aquí nos están diciendo que no conocían nada. Breve resumen, yo creo que es un resumen muy adecuado. Ya hay muchísima información en Internet para buscar, ¿no? Y además, muchas veces, si indagas, lo que digo, en la naturaleza de un poco las instituciones, que no todas, ¿vale? Pero sí muchas que aplican el ABA, ves que su filosofía es autismo es un trastorno, es más, lo siguen diciendo que es una enfermedad que hay que curar. Se busca la cura. Y que se muy busca bien. La cura del autismo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ya sabes que lo que te vas a encontrar... Qué mal vamos. Si no afectan a tu hijo, vamos. Efectivamente. Venga, Rebeca nos hace unas cuantas preguntas. Hay una que es muy interesante porque pregunta con el tema de los policías. Dice, mi hijo ve a los policías como los malos porque ponen multas y meten a la gente en la cárcel. Y por tanto le explicamos, no hay manera. ¿Algún consejo para abordar el tema? Y está pensando justo en Carol. A ver, es que es complicado porque, a ver, yo nunca he tenido miedo a los policías. De hecho, yo quería ser policía, pero bueno, está complicado a día de hoy, después de las cosas que ves en la televisión y de otras cosas, el decir a un niño que haya podido ver cierta noticia o que haya podido ver ciertas cosas que tiene que acudir después a un policía. No sé si visteis el otro día un tuit que puse yo, pues no ayuda, ¿vale? La manera es que con algún juego de policías y ladrones haría yo algo de lo que está bien y lo que está mal. Es que es muy complicado, Yo a día de hoy no sabría cómo decir a mis hijos. Yo diría ir en los dos sentidos. Intentar, bueno, no como padre o madre, pero sí como organizaciones o entidades, pues intentar visibilizar y contar qué es el autismo, hacer cursos de formación también en la policía.
Claro, eso es importante, o sea, cara a las entidades, cara a la policía, a la Guardia Civil, a todas estas, sí que tiene razón Silvia, que yo creo que habría que darles instrucciones y conocimientos que a día de hoy claramente no tienen. No, pero nada, ninguno. Pero ya lo de la madre ya lo veo más complicado. Y luego, pues, no sé, igual conocer a un policía que sepas que es de confianza y que te cuente. Eso, Pues, yo esa hago es la esto. primera idea que se me había ocurrido. Sí. Lo que dice Silvia. Sí. Que vea algo concreto. Mira, Rebeca también nos pregunta, que creo que es muy interesante, que si agradeceríais haber ido de pequeñas a grupos de habilidades sociales para mejorarlas o lo veis como una imposición. Depende. Si el niño lo pasa mal, no. Claro, si es algo que el mismo Pero es que- niño pide, tú se lo puedes ofrecer. Claro, Pero por o darle la opción y ver a ver qué pasa. Y si va mal, no. Claro, si Pero siempre ni eso ofrecerle ni la... nada. O sea, si es un trauma para el niño, no, ni eso ni nada. Y siempre que se haga y que quiera ir y que bueno, que sea una opción buena, desde Claro. la perspectiva de no son habilidades sociales que tú no tienes o que tú tienes mal, sino que tú igual tienes otras formas de relacionarte por cómo percibes el mundo y te vamos a contar, pues como igual desde otras culturas, pues aprender un poquito de que hay otro tipo de personas, o sea, conocerte a ti mismo y conocer a los demás, pero desde ese sentido Exacto. de realmente información, conocerse y aprender y Muy buen matiz, ese, Silvia, me encanta. También nos pregunta Rebeca que qué etapa consideras la más difícil, el paso de la vida adulta o antes, la adolescencia. Yo definitivamente la adolescencia. En el colegio, aún así, a pesar de ser la niña hiperactiva y ansiosa, pasé inadvertida, pero en la adolescencia, en el instituto, detonaron todos esos problemas. Yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que es porque son etapas diferentes. O sea, yo decantaría como 3 etapas: la infancia, la adolescencia y la adultez, ¿vale? La infancia es todo happy flower, hay muchas cosas que están, pero no ves y vas a tu aire y o por lo menos es lo que a mí me pasaba. Sí, Y en la no eres adolescencia consciente. claro, es donde empiezas a ser consciente de la realidad, de lo Sí. que realmente ocurre en el mundo, que tú antes estás tan feliz y ahora te van poniendo trabas, te van poniendo problemas y es como que dices, joroba, si yo antes todo era tan bonito, ¿por qué ahora? Porque ahora te das cuenta de más cosas que antes no te dabas cuenta, no eras consciente en ese momento. Y luego ya la adultez es como que te curtes, como que ya de tanta hostia igual ya te las esperas y ya es diferente. Ya la adultez ya sería más cansancio que otra cosa. yo para mí, ni más ni menos diferente. A ver, en la adolescencia me costaba un poquito más pues aceptarme a mí misma porque me percibía diferente y las interacciones sociales a veces no siempre eran positivas y lo que más me ayudaba era tener ciertas relaciones con personas que sí eran positivas porque pues, sí que me aceptaban, que estaba cómoda. Y luego, en la adultez, en la que todavía considero que estoy entrando, lo que más me ha sido complicado es que ya me he ido aceptando más a mí misma como diferente. He conocido pues, a gente más afín, he conocido a gente más afín y he ido, pues eso, descubriendo personas que son geniales y siempre te van a ayudar. Pero luego lo que más me ha costado es temas de el mundo va muy rápido, yo ya me acepto mejor a mí misma, sé que hay cosas que quiero hacer y que me gustaría hacer, pero necesito hacerlas y se me para el móvil. Uy, problemas técnicos, tiene Silvia. Creo que se me ha ido la conexión ahora mismo. Venga, pues si queréis, mientras recupera Silvia la conexión, vamos con, si os parece, la última pregunta.
que tengo por aquí por escrito, que he hecho un poquito de resumen de todas las que tenemos, porque algunas de ellas además se repetían. Hay un par de preguntas, 2 o 3 preguntas relativas al lenguaje. Yo voy a intentar hacerlas un poco un compendio. Algunos padres nos preguntan, que tienen peques autistas no verbales, si sabéis, o por vuestra experiencia, conocéis edades límite para empezar a ser verbales, y también nos preguntan a qué edad empezasteis a hablar vosotras. Yo incluso fui pedante, yo comencé a hablar antes de lo normal, la verdad que hasta hoy sigo siendo igual de pedante, en cambio mi hijo es toda la contra. Entonces, la verdad que yo no te podría decir una edad límite, porque he conocido testimonios autistas donde nos relatan que a los 12 años comenzaron a hablar, y no porque no supieran, sino porque no tenían la necesidad, ¿de acuerdo? Para mí lo primordial, y que me encantaría que este mensaje se captara, es que buscamos mucho el habla, y lo imprescindible es la comunicación. Vamos a darle a nuestros hijos las alternativas y herramientas oportunas para poder comunicarse. Desde que Arey utiliza sus métodos de comunicación alternativa, que encima los aborda a todos, ¿de acuerdo? Tanto lenguaje bimodal como el sistema de comunicación por pictogramas, sistema PEX, ya estando en una fase 5, incluso 6, generalizando, es capaz de evocar, y todo esto por haberle dado la oportunidad. Como veis, la casa está llena de pictogramas, pero esto ha ayudado a que mi hijo rebaje sus autolecciones, haya menos crisis, el poder fomentar sus expresiones, incluso a nivel emocional, poder canalizar y expresar cómo se siente. Yo creo que el lenguaje asistido, que también recurro mucho a él con mi hijo, y tanto que él haya tenido la comunicación alternativa, me da igual, comunicación, para mí es imprescindible. Así que no nos focalicemos tanto en la oralidad, que yo lo entiendo, también de eliminemos los pictos porque se acomodan. No, vamos a pensar que son reforzadores para el habla. Siempre estamos a la larga a tiempo de quitar estos apoyos visuales, pero ahora es el momento de la neuroplasticidad de nuestros hijos, de aprovechar para darles ese refuerzo y esa información visual que tanto necesitan. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que, no hay más, estoy totalmente de acuerdo. No puedo... Es que yo no podría límite para hablar, porque es que no hay límite. O sea, yo, por ejemplo, me pasa como Lorena, yo hablé súper pronto. Y además de pesadilla, de mi madre decía, es que no callabas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué todo? Mi hijo ha empezado a hablar a los casi 5 o 6 años, y Atenea a los 4 y medio, casi 5. Es que no... Yo creo que es importante eso, el que se pueda comunicar. Como sea. Efectivamente. Como sea. Centrarnos en la comunicación, que tenga un medio de comunicación efectivo, tanto receptivo como expresivo, que se haga comprender. Y luego también hay una obsesión, lo que dice Lorena, de eliminar los pictos. Vamos a ver, yo tengo 35 años y yo tengo un panel en el cuarto de baño para desmaquillarme, porque si no me levanto al día siguiente como si fuese un oso panda. Muy bien. Pero ya no se trata de pictos, es que necesito, por mi disfunción ejecutiva, que me recuerden que me tengo que maquillar. Si no, me voy a la cama con todo el poting puesto. La estructura visual y la necesidad de apoyo visual es una cosa que tiene que continuar a lo largo de la vida. Sí es cierto que puede ir cambiando desde métodos más simbólicos, de menos simbólicos a más simbólicos, según se vaya entendiendo. O ya con el aprendizaje de escribir, pues listas o cosas, pero... Eso es. Pasamos al punto más simbólico, ¿no? Claro, las técnicas no vas a dejar de utilizarlas nunca. O sea, la obsesión de... Yo entiendo que los padres somos muy pesados con tener la casa perfecta y tal y cual, ya, pero es que hay que adecuar las casas a las personas, no las personas a las casas. Muy bien. Este es nuestro refugio al fin y al cabo, así que debemos de adaptarlo a nuestras necesidades. Efectivamente, la casa siempre tiene que ser la fortaleza, como yo digo yo, de la persona en el espectro, y donde tiene que sentirse más cómoda con todos los apoyos que puede ser ella misma. Es que si no está a gusto en su casa, ¿dónde va a estar? Perfecto, pues yo creo que este es el mensaje claro, ¿no? El de no centrarnos tanto en la comunicación verbal, que por otro lado es entendible que la busquen,
que lo más importante es que el niño se comunique y comprenda, y luego saber que las horquillas de crecimiento en población neurodiversa, no solo autismo, es distinta a la normativa. Y esa horquilla, que es el límite que se suele poner a los 5 años para empezar a hablar, no se cumple en muchos casos de autismo. Lo que tú dices, incluso por encima de los 10 años de repente empiezan a verbalizar. Así que lo importante es ofrecerle alternativas de comunicación, porque lo más importante es que comprenda el mundo y que se haga comprender. Y luego, si verbaliza, pues fenomenal. Si no, pues hay otra serie de herramientas. Exacto. Las personas mudas no hablan y tienen otras técnicas y no pasa nada. Eso es. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este directo. Silvia se nos ha caído, pero por supuesto, muchísimas gracias a ella, porque además es la primera vez que intervenía en un directo, y estaba muy nerviosa y lo ha hecho fenomenal. Lorena lo ha hecho genial. Muchísimas gracias por estar por aquí, Lorena. Carolina, como siempre, un placer tenerte por aquí. Eres la super crack. He dicho antes, cuando no estabas conectada, que eres como la superpresidenta de las frases reivindicativas del autismo, que me encanta. Silvia ha soltado ahí unas cuantas y Lorena también unas cuantas, que jolín, cuidado. Vamos a tener, podemos escribir un libro. Deberíais hacerlo. Así que, oye, muchísimas gracias por estar ahí. A las personas que se han conectado también, que hemos tenido por encima de 40 personas conectadas en directo. Sí. Muchísimas gracias. Sabéis que colgaré enseguida el vídeo en Instagram y también en YouTube, que me lo están preguntando la gente con vuestro permiso, por supuesto. Así por que supuesto, nada, sí. A seguir reivindicando el autismo. Por favor, tenéis que seguir hablando. Descansad, porque tenéis que recuperar fuerzas. Sí. Un día súper intenso. Pero desde luego que la voz, lo que digo siempre, la voz que más se tiene que oír es la vuestra. Mira, fijaros, hace un segundo estaba en la aplicación esta Clubhouse, que hace nada me la he bajado y que está ahora muy de moda. Te he oído. ¿Y te has oído? Y lo primero que he dicho es que había un montonazo de mamis, y lo primero que he dicho, digo, escuchad a los adultos autistas y a las adultas autistas, que son los que tienen que daros más cosas y los que tienen que dar más ayudas, que los profesionales y otras madres neurotípicas también pueden servir de mucho apoyo y explicaros muchas cosas, pero las personas autistas son las que tienen las experiencias que necesitáis muchas veces para cambiar también el chip, ¿no? que es necesario, ¿no? Y ver el autismo de otra forma, como una neurodivergencia y no como un problema. Efectivamente. A ver si hoy en este día me alegro de haberlo compartido con vosotros, y espero que haya llegado el mensaje a muchas familias. Oye, Lorena, a ti te espero otro día, ¿vale? En otro directo que hagamos, porque joder, la verdad es que me ha encantado cómo has comunicado las cosas, y creo que a la gente es una crack. Más aún. Es una crack. Bueno, sois unas cracks. Silvia también, eres una crack. También, sí, Silvia, falta. Lo dicho, muchísimas gracias, estamos en contacto y a seguir luchando, ¿de acuerdo? Gracias por dar visibilidad a las voces autistas, Daniel. Hombre, por supuesto, faltaría más. Gracias. Un saludo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.